Hola hermanos, el presidente Nelson ha designado el recogimiento de Israel en ambos lados del velo sobre la presidencia del Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro. Por designio divino, uno de sus consejeros va a estar a cargo de la obra de Templo de Historia Familiar. El consejero del Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro, asignados a la obra del Templo de Historia Familiar, conformarán lo que se conoce como el Comité de Templo de Historia Familiar del barrio o de la rama. Los hermanos que van a formar parte de este comité serán un consejero del Quórum de Élderes, un líder de Templo de Historia Familiar. De no haber esta figura, esa responsabilidad la tomará directamente el consejero del Quórum de Élderes, una consejera de la Sociedad de Socorro, un ayudante del obispo. Si de no haber un ayudante del obispo, esta función se puede delegar sobre otro hombre joven, una miembro de la presidencia de la clase mayor de mujeres jóvenes y consultores de Templo de Historia Familiar del barrio y la rama. La función que ellos tendrán será reunirse semana a semana para edificar o elaborar un plan de Templo de Historia Familiar. Y una vez que haya sido revisado por el obispado y aprobado por el obispo, entonces se procederá a asignar familias, siempre con el enfoque de jóvenes adultos solteros y conversos recientes. Dentro de los elementos del plan de Templo de Historia Familiar, se podría mencionar a los hermanos que estén cerca de cumplir un año, que pueden hacer convenios en el templo, como un sellamiento o recibir sus propias investiduras, por ejemplo. Se les podría coordinar las clases de preparación para el templo. O con la juventud, con los jóvenes o los jóvenes adultos solteros, se les podría ayudar a crear cuentas LDS. Se les podría ayudar a comenzar con su árbol de templo e historia familiar. Se les podría enseñar cómo hacer indexación y cómo hacer genealogía. El día de hoy queremos mostrarles un ejemplo práctico con la rama de Grecia. El Comité de Templo e Historia Familiar de la rama de Grecia ya tiene su plan elaborado, ya fue aprobado por el obispo y revisado por el obispado, y el día de hoy ellos nos darán una demostración de qué asignaciones tienen ellos que hacer y qué seguimiento deberán tener. Esperamos que este video sirva de ayuda y de inspiración para todos aquellos comités que todavía no saben muy bien cómo comenzar. Sí, recalco también que estos son los nombres que hemos propuesto cuando se creó el plan de historia familiar. ¿Por qué? Porque el enfoque está haciendo que hombres jóvenes, mujeres jóvenes y jóvenes adultos solteros. Mi función dentro del Comité de Templo e Historia Familiar como consejero de la presidencia de rama es velar para que el plan de Templo e Historia Familiar involucre a la juventud. Trabajado interesante, pero ella no sabe muy bien trabajar con su arte. En las clases, las reuniones, entrevistas con los hombres y mujeres jóvenes y las reuniones de obispado o de la rama, procurar que se les capacite, que se les apoye, que se les motive para que su participación dentro de la unidad en lo que respecta Templo e Historia Familiar sea significativa. Yo le puedo ayudar como viendo si tiene cuenta de familiar, enseñándole a buscar lotes y en el árbol genealógico para que encuentre sus pasados. También puedo ayudarle a que lo maneje bien para que él pueda, digamos, ayudarle bien a su hermanito y poner metas, a ver si hace muchos lotes, si busca sus antepasados y así para ver si crece su árbol genealógico. Me parece muy bien. Creo que podemos empezar tal vez por un nombre, ¿verdad? Por un nombre nuevo. Mi función dentro del comité es apoyar a los hombres jóvenes y a sus familias a la hora de comenzar con su templo de historia familiar. Yo coordino con ellos reuniones, llamadas y mensajes para motivarlos a que comiencen con su historia familiar. Le va a tener que ayudar como me tocaba a mí antes me ayudaban y ahora yo ayudo a ayudar a hacer genealogía. Yo los asigno
y les pongo tareas para que ellos puedan aprender también a hacer su genealogía. Antes yo no sabía hacer genealogía y ahora yo estuve practicando y ahora yo ayudo a los hombres jóvenes y a sus familias a que también puedan hacerlo. Quiero saber la opinión de ustedes. Si ellos tienen que, si nosotros decidimos que ellos sigan trabajando con ellos, tendrán un también. Mi función dentro del comité es apoyar a las mujeres jóvenes y a las familias asignadas en el plan del templo de historia familiar. Yo coordino reuniones, llamadas y mensajes con ellos para motivarlos a comenzar con historia familiar. También me involucro con las mujeres jóvenes para fortalecerlas en el Evangelio y que ellas sepan que por medio de la Iglesia y de Jesucristo pueden llegar a tener una familia eterna al igual que la mía. ¿Cómo les fue con su afinación de la semana pasada, Joel? Pudimos hacer uno que enviaron a los chicos para poder buscar más información. Y con permiso, justamente eso quiere decir que entre tú y yo podemos trabajar con luz, también puede verse con las manos. Mi deber dentro de la consultoría es capacitar. Yo capacito a las personas para que puedan hacer sus árboles genealógicos, para que puedan indexar y para que puedan preparar a sus familias, a sus antepasados para recibir las ordenanzas en el templo, hacer sus tarjetas. También capacito a los miembros del comité para que ellos puedan bendecir a las familias, para que éstas también puedan lograr llevar a cabo su genealogía. Mi función dentro del comité es, junto con el consejero del quórum, apoyar la obra de Templo de Historia Familiar. Ayudo a coordinar las reuniones, sugerir llamamientos para el comité, verifico el progreso de las asignaciones dadas a los integrantes del comité y apoyar, de ser necesario, en capacitaciones de Templo e Historia Familiar. Para ayudarle a ella en lo mensual. Y lo otro que estaba viendo. Mi función en el comité de Templo de Historia Familiar es ser líder. Esto conlleva coordinar las reuniones de Templo de Historia Familiar, averiguar las necesidades que tiene cada miembro del comité. En esto yo les ayudo en cada necesidad o ayuda. También, por otra parte, llevamos a cabo el plan del Templo de Historia Familiar en la rama de la iglesia. Sabemos que esta tarea no es fácil, llevar el comité del Templo de Historia Familiar, pero sabiendo de que Jesucristo está a nuestro lado ayudándonos en esta labor, no solamente a este lado terrenal, sino al otro lado del velo, también teniendo esa visión eterna de que no solamente para nuestros seres queridos que están ahora vivos, sino para aquellos que ya han pasado el velo. Sabiendo esto, es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Por eso nos esforzamos con pequeños pasos para llevar esta obra paso a paso y siempre haciendo la voluntad del Padre y no la de nosotros.